Buenas, nosotros venimos a hablar sobre nuestro trabajo que es diseño de cimentación superficial. Mi nombre es Mayra Lisset Arias. Mi nombre es Andrés Vega Gómez. Mi nombre es Luis David López. Y mi nombre es Edwin Flores. Ok, entonces yo les voy a hablar un poco sobre el resumen de nuestro trabajo. Bueno, nuestro trabajo se realizó de acuerdo con los lineamientos establecidos en la norma de sismoresistencia NSR10 con un título H. El estudio geotécnico de una edificación consiste en el conjunto de actividades que comprende el reconocimiento del terreno. Bueno, asimismo nosotros tomamos datos para identificar y clasificar los tipos de subsuelos. Para esto se siguió estrictamente por los cálculos establecidos como la granulometría del material, teniendo en cuenta los diferentes límites que presentan cada tipo de suelo. Un adecuado estudio del suelo es la única manera de obtener información certera para tomar decisiones sobre el tipo de cimentaciones que se debe utilizar y hasta qué profundidad se debe cimentar en base a la capacidad portante de soporte de dicho suelo. Bueno, por otra parte también se realizó un análisis de datos arrojados por un ensayo de SPT en el cual se pudo observar cómo el suelo en distintas profundidades variaba y su comportamiento fue utilizado para los correspondientes datos para los cálculos N60 en ensayo SPT. Tiene su principal aplicación de caracterizar los suelos granulares, arena o grava arenosa, en lo que es muy difícil obtener muestras inalteradas para ensayos de laboratorio. Bueno, se hizo el diseño del sistema de cimentación del edificio de 4 pisos y un semisótano cubierto en losa y el cálculo de la capacidad portante de esfuerzo aplicado IFS. También tenemos unos objetivos. Como objetivo general tenemos diseñar un sistema de cimentación superficial para una vivienda de 4 pisos y un semisótano cubierto en losa. Como objetivos específicos tenemos definir el nivel del desplante del sistema de edificación más adecuado. También tenemos que calcular la capacidad portante, esfuerzos aplicados, índices de confiabilidad y IFS. Realizar los perfiles estratigráficos e identificación de las propiedades físicas y mecánicas del subsuelo a partir del ensayo de penetración estándar SPT. Puede continuar mi compañero. Verificando el estudio de suelo para la construcción de una edificación tipo vivienda residencial de 4 pisos y un semisótano, cuyo sistema estructural es aporticado, nos solicitan un estudio de suelos con el fin de proponer un sistema de cimentación más adecuado que cumpla con la norma NSR10, teniendo un factor de seguridad de 3. A continuación vemos la clasificación de la unidad de construcción, donde tenemos la categoría según los niveles de construcción y según las cargas. Y también tenemos la tabla que nos indica según la categoría en la que clasificamos el número mínimo de sondeos y la profundidad por cada unidad. Teniendo en cuenta que la construcción de la edificación es de 4 pisos y un sótano se considera de categoría media. El número mínimo de sondeo de exploración es de 4 y según la norma, los sondeos con un muestreo se deben de tomar muestras cada metro en los primeros 5 metros de profundidad. Para las profundidades de exploraciones, por lo menos el 50% de todos los sondeos debe alcanzar la profundidad que para la clase media es de mínimo 15 metros. Para este caso se obtuvo una profundidad máxima de 8 metros, teniendo en cuenta que es una construcción de categoría media. Mínimo 2 muestras deben tener una profundidad mínima de 15 metros, por lo cual concluimos que ninguno de los 4 sondeos realizados está cumpliendo con las especificaciones de la NSR10 título H. Mediante el ensayo SPT determinamos el N60 y con las correlaciones obtuvimos el phi que usaremos para determinar el resto de características geomecánicas que nos permitan realizar los cálculos para obtener el factor de seguridad e índice de confiabilidad. Aquí tenemos los perfiles estratigráficos con sus características del suelo. Tenemos el espesor, las características, la clasificación y la descripción del suelo. Aquí tenemos los valores obtenidos por los sondeos,
la profundidad y a qué profundidad y el número de golpes que se hizo en cada espesor. Y aquí tenemos los perfiles estratigráficos de cada suelo. Aquí tuvimos la realización de los cálculos para determinar el phi con el ensayo de CPT. Para calcular el phi que tuvimos en cuenta el N60 en la ecuación de Kitche. A continuación, las cargas de cimentación asignadas son la siguiente tabla, que son las cargas transmitidas por cada columna a las zapatas, las cuales encargan de la distribución del suelo. Estas son las cargas que nos tocaron. El índice de confiabilidad, pues para determinar la confiabilidad en ese trabajo se usará el índice de confiabilidad beta del coeficiente o factor de seguridad, establecido por la norma NSR 10, título H. Y el nivel del comportamiento esperado de índice de confiabilidad se debe tener encima del promedio, que es 3. El índice de confiabilidad beta es igual al promedio del factor de seguridad menos 1 sobre el esfuerzo del factor de seguridad. La tabla de presiones admisibles de los suelos, donde nos indica el nivel de comportamiento esperado, pues debe ser por encima del promedio que nos indica beta, que es 3. La capacidad portante, pues se escogió un tipo de cimentación superficial y se eligieron zapatas céntricas, ya que sirve de base a los elementos estructurales puntuales. Se escogieron zapatas aisladas, cada una con sus respectivas dimensiones, teniendo en cuenta la heterogeneidad del suelo, las cargas aplicadas, los esfuerzos aplicados, la capacidad portante y los factores de seguridad mínimos según la norma NSR 10. Se decidió de desplantar cada una de las zapatas con un DF de 1.3. Las propiedades de los suelos son las siguientes tablas. Se determinó el phi por los 4 sondeos obtenidos por la fórmula de Quillada. La cohesión fue obtenida según la tabla de presiones admisibles en los suelos, que se comprenden dependiendo nuestras características del suelo. Para nuestro sondeo 1, nuestra tabla nos indica que es una arcilla blanda. El sondeo 2, que es un SW, nos indica que es una arena firme. Sondeo 3, GM, es una arena muy suelta. Y el sondeo 4, CL, es una arcilla firme. Teniendo en cuenta estas clasificaciones, podemos afirmar las cohesiones y con base a ellas el resto de datos para poder calcular los factores de seguridad e índices de confiabilidad necesarios para las diferentes dimensiones de las zapatas. A continuación, los cálculos para hallar la capacidad portante de un suelo está dada por las siguientes ecuaciones y sus factores de correlación en pantalla. A continuación, mi compañero. Ahora procedemos a calcular cada uno, pues, de los factores de seguridad y de los índices de confiabilidad que nos están indicando si cumple o no cumple con la tabla mencionada anteriormente por el compañero Luis. Acá tenemos, como lo mencionó Luis, columnas, cada una con cargas diferentes, y pues por el método de tanteo nosotros redimensionamos las zapatas con el objetivo de cumplir con el índice de confiabilidad, que es superior a 3, el cual es valedero para la norma. Y pues acá tuvimos una base y una longitud de 2.2 y una longitud de 2.2 para un índice de confiabilidad de 4,5. Y pues tenemos también que los factores de seguridad de cada una de las combinaciones está dentro de los márgenes, que es mayor a 3. Acá tenemos una carga similar, que es de 4,25, y esta de 435 kilonewton, la cual pues están similares. Acá tenemos las mismas bases, la misma longitud y pues nos da similar, 4,5.
Acá tenemos otro ejemplo de lo que es una carga mayor, en la columna A4, una carga de 844 kilonewton, y pues tuvimos que remodificar lo que es la zapata con una base de 3 y una longitud de 3, y pues acá observamos que cumple con la condición, el índice de confiabilidad, y pues los factores de seguridad también cumplen cada uno. Y así pues realizamos con cada una de las cargas. Fueron 9 cargas en sí, 9 columnas con diferentes cargas cada una. Acá observamos que todas cumplen con el índice de confiabilidad y con el factor de seguridad. Y como análisis, pues tenemos lo que se nos exige, pues que en el proyecto está diseñado para la construcción de una edificación tipo vivienda residencial de 4 pisos y un semisótano cubierto en losa, cuyo sistema estructural es aporticado, donde se nos solicita un estudio de suelo con el fin de proponer el sistema de cimentación más adecuado que cumpla con la norma NRC 10 y un factor de seguridad superior a 3, igualmente el índice de confiabilidad superior a 3. Se puede resaltar que los suelos que predominan son los arcillosos de baja plasticidad, CL, y la homogeneidad de este suelo no es buena, ya que esta es de poca resistencia al corte, es decir, este suelo es muy deformable. También se tiene una arcilla de alta plasticidad, una CH. Este se considera un buen suelo por su cohesión. Teniendo en cuenta, pues todo lo mencionado anteriormente se planteó para el diseño de cimentación, como lo mencionamos anteriormente, un desplante de 1.3, cuyas características del terreno son suelos CH, SW, GM, SL, pues lo que nos indica que son suelos con un alto índice de expansión y retracción, suelos considerados inestables y que requieren de un excelente diseño de cimentación para cumplir con las exigencias que requieren estos suelos peligrosos, los cuales pues pueden ser mejorados homogenizándolos con materiales bien gradados. Y pues con estas características, pues nosotros trabajamos y realizamos los cálculos del esfuerzo aplicado, capacidad portante, y determinamos el adecuado FC e índice de confiabilidad que es por encima del promedio, cumpliendo con los parámetros establecidos de la norma NRC 10 título H, lo que nos garantiza pues la estabilidad de la cimentación. Mediante el redimensionamiento pues de la zapata, que es la base, la longitud, pudimos lograr este índice de confiabilidad deseado. Podemos pues resaltar también que al momento de hacer los cálculos se realizó una modificación en la desviación estándar de phi mediante una correlación que brindaba unos parámetros de optimización, los cuales iban de 0,5 a 0,9 para poder llegar al índice de confiabilidad deseado. Nuestra bibliografía. Y pues por último tenemos lo que son los anexos y el esquema de las zapatas. Tenemos 3 tipos de zapatas en nuestro esquema, en nuestras dimensiones, los cuales 6 tienen las mismas dimensiones, las mismas bases y las mismas longitudes, como lo que son A1, C1, A2, C2, A6 y C6. Tienen estas mismas dimensiones, un nivel de desplante de 1.3 y una base de 2.2 y una longitud de 2.2. Acá tenemos A4, C4, una base de 3 con una longitud de 3. Y esta que pues es única, B2 Phi, que es una zapata de 1 por 1. Y así damos por culminado lo que es nuestra exposición.